Me gustaría que nos aclararas a mí y al público realmente quiénes son los que empezaron el negocio, porque según Raúl, ¿no? Que creo que es tu primo, empezaron don Isauro Tornel y don Armando Tornel. No sé si don Armando, ¿cómo está? Platícanos un poco cómo está el tema de la familia y cómo empezó el negocio y quién lo empezó. Con todo gusto, George. A ver, espero no hacerlo muy largo porque la verdad es una historia muy bonita. Eh, Primero, Isauro Tornel era mi bisabuelo, papá de Tu Armando, bisabuelo. bisabuelo. Era el papá de Armando Tornel, mi abuelo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Según platica mi abuelo, y no creas que platicaba mucho de su papá, no platicaba mucho, pero de lo poco que nos dejó saber es que parece que tenía muchos problemas de salud mi bisabuelo, ¿sí? Entonces estaba imposibilitado a trabajar. Años después, imagínate, muchos, pero considerablemente años después, detectaron que tenía diabetes. Pero imagínate, inicio de siglo, eso pues ni sabían. Me decía mi abuelo, es que hay veces que se me hinchaba tanto la lengua que no podía ni hablar. Imagínate cómo estaban los niveles de insulina que tenían. Claro. Entonces, pero afortunadamente vivió muchos años, ¿no? Pero eso lo imposibilitó a trabajar. Eso obligó a mi abuelo, porque era el hombre de la familia, fueron 9 hermanos, pero él fue el segundo, el primer hombre. La mayor era una mujer hermosísima, adorable por todos, muy adorada. Y él empezó desde que iba en la secundaria a trabajar, ¿sí? Para mantener a la familia, ayudar a sus papás, ¿no? Y él trabajaba, te voy a decir lo que él nos platicaba, ¿no? Él trabajaba en un sitio de taxis, ahí muy cerca del centro, ¿sí? Estás hablando de Armando. Armando, sí, de mi abuelo, de mi abuelo. Imagínate, era un chavo que ha de haber tenido 13 años, 14 años, y decía que él tomaba, ya había teléfono, decía, era un sitio de taxis de lujo porque tenía teléfono, la cabina donde llevabas, donde estaba ahí, ya sabes, había un teléfono para la época, ¿no? Pues era así, wow. Y entonces él tomaba las llamadas para, si quien hablaba para los taxis, ¿no? Estoy hablando de los años 20. Mi abuelo nació en 1909. Estoy hablando de los años 20. Y un día platica que el dueño del sitio de taxis era una persona muy amable y que era amigo de su papá, de Isauro. Por eso le dieron trabajo ahí a mi abuelo, ¿sí? Porque eran conocidos y Isauro le dijo si le daba trabajo a su hijo y se lo dio. Para no hacerte el cuento largo, alguien una vez llegó al sitio de taxis donde estaba el dueño y le dieron un balazo al dueño, ¿sí? Está solo mi abuelo, parece, y mi abuelo, imagínate, 13, 14 años, reaccionó, pero rapidísimo, le habló una ambulancia, parece que estuvo allá atendiendo a esta persona, amarrándole, ¿no?, los brazos o algo, no sé dónde le habían dado el balazo. El caso es que llegó la ambulancia por el señor y le salvaron la vida. Y este señor quedó más que agradecido con mi abuelo, ¿no? Que dijo, Armando, me salvaste la vida. Entonces se portó con él de una manera. Mi abuelo siempre habló maravillas de este señor, ¿sí? Maravillas. Y al poco tiempo le dijo, mira, aquí no vas a hacer gran cosa tomando las llamadas para los taxis, ¿no? Yo tengo un negocio de expendio de llantas. Fíjate las consecuencias de la vida, ¿no? Tenía un changarrito, porque en esa época, ya sabes, eran los changarritos esos de locales con las cortinas esas de metal que se enrollan arriba, ya sabes. Claro, claro. Ahí empezó, y ahí mi abuelo empezó a conocer a las gentes que iban a visitar, a los vendedores de las llantas que iban a este expendio a vender llantas, ¿no? Veían cuántas llantas tenían y cuántas les faltaban, y se hizo amigo del que traía del vendedor de Goodyear, ¿sí? Y de ahí salió la idea con él, porque mi abuelo le daba mucha curiosidad a las llantas,
que el vendedor este de Goodyear le empezó a platicar que las llantas se hacían en Akron, Ohio, etcétera, y que estaba una planta gigante de Goodyear y que era una planta que abastecía llantas a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi abuelo le dijo, oye, a mí me encantaría ir ahí a aprender llantas, a hacer llantas, perdón. Pues, ¿cómo es que este señor le consiguió una invitación a Goodyear para que fuera a aprender a hacer llantas? Para no hacerte el cuento largo, porque esto nos podemos pasar 3 horas platicando esto, porque realmente fue fascinante, la verdad, todo lo que vivió mi abuelo en esa época. Estuvo 2 años en Akron, ¿sí? Iba y venía, vino como 3, 4 veces, platica mucho de sus viajes, que viajaba a Veracruz, de Veracruz tomaba un barco, hacía escala en Cuba. Cuba de aquella época, imagínate, dice que era una locura, una belleza y una locura de lugar, ¿sí? Y luego el barco ya se seguía a Nueva York y en Nueva York tomaba un tren, ¿no? A Akron. Pues ahí aprendió a hacer llantas, ahí se contactó con gentes que vendían maquinaria usada de llantas, o sea, hizo todo su contacto de todo, traía recetas de fórmulas de hule, distribuidores, todo, y nos platica que la primera planta, así entre comillas, que hizo fue en el garage de la casa de su mamá, imagínate. Ahí empezó a hacer las primeras llantas, dice que hacían 3, 4 llantas a la semana, una cosa así, porque era totalmente artesanal. Para vulcanizarte una llanta necesitas temperatura, presión y tiempo, ¿sí? En aquella época, pues la temperatura era muy difícil darla, ¿no? No tenían calderas, no tenían nada. Entonces, los moldes los cerraban y dice que ponían unas cubetas con carbón, así hirviendo, aquí hirviera el agua con trapos, sacaban los trapos hirviendo y se los ponían en los moldes, ¿sí? Se enfriaban y los iban intercambiando para que se vulcanizara la llanta. Imagínate, se tardara no sé cuánto, 3, 4 horas una llanta. Bueno, así empezó mi abuelo, así empezó. Compró un terreno en Tacuba, hizo la primera fábrica de llantas ahí, empezó a comercializar llantas, etcétera, etcétera. Y llegaron gentes que se llamaban US Royal, que ahora son Uniroyal, que ya son parte del grupo Michelin. Michelin creo que los compró a finales de los 80, una cosa así. Y le compraron la planta y la vendió. Con ese dinero montó otra planta. Esta planta de Tacuba todavía existe, ¿eh? Y ahorita te voy a platicar luego cómo regresó a la familia esa planta. Años después. Ok. Con ese dinero montó otra planta en Mariano Escobedo, que todavía existe. Está sobre Mariano Escobedo, que se llamaba Hulera el Centenario. Y ahí ¿A qué altura estaba eso, está, mi memoria es malísima, está entre Anzures, ayúdame a refrescar mi memoria, con dirección a San Cosme, por Legaria, cerca de llegar a Legaria. Si ubicas, entre ese inter, ahí está. Todavía está. Es lo que sé, tengo datos que todavía está ahí. Igual le llegaron otros fabricantes de llantas a comprar, los de Firestone, ¿sí? Pero ahí entonces ya se dio muy astuto mi abuelo, porque dijo, bueno, estuvo muy bien, vendí esa planta, pero por un lado, pues sí, la vendí, pero pues me quedé sin nada, ¿sí? Entonces se vio muy astuto, porque dijo, bueno, voy a vender esta planta, se las vendo a la empresa, pero siempre y cuando yo me quede de presidente ejecutivo en México de Firestone. Y se arreglaron y se quedó. Se quedó de presidente ejecutivo, ¿sí? Y trabajó para ellos años. Cuenta que Pero cuando se asociaron. no se asociaron, les vendió el 100%, ¿sí? Y él se quedó de presidente ejecutivo, o sea, como empleado, vamos a decir, ¿sí? Y él estaba muy contento así, muy contento trabajando así. Cuando Firestone empezó a buscar otra planta para hacer una expansión, mi abuelo les consiguió 2 terrenos
uno en Cibac, ahí cerca de Cuernavaca, y otro en Texcoco. Y esta es una anécdota que platica mi abuelo muy curiosa, porque Texcoco dice que era el terreno ideal. Tenía facilidades del gobierno, sí, porque no había nada. Estaban promoviendo industrialización ahí. Y había servicio de agua, desagüe, servicio de electricidad, y había pavimentación para llegar al terreno, todo, ¿sí? Contra el de Cibac, que no tenía muchas cosas. Y los de Firestone escogieron el de Cibac, y mi abuelo les decía, bueno, ¿y por qué escogieron el de Cibac si estaba la mesa puesta en el de Texcoco? Y uno de ellos les dijo, sí, pero es que en Texcoco no hay campos de golf. ¿Cómo ves? Claro. Fue el sufrimiento Cibac, porque tuvieron que cavar para extraer agua en pozos, y pues todo el subsuelo es piedra volcánica, entonces fue así toda una panacea, ¿no? Pero bueno, ese ya es Cibac está en Morelos, ¿no? Cerca de Cuernavaca. vaca. Es más, la planta pasa por, está pegadita a la carretera, Okay. pasando Cuernavaca. Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Ahí sigue la planta, obviamente. Ahí sigue la planta. Pero en el Inter, en 1951, mi abuelo fundó Compañía Hulera Tornel, ¿sí? Y compró un terreno en Azcapotzalco, muy cerca de la refinería. Okay. Y ahí empezó él a fabricar productos de hule, no llantas. Fabricaba lo que se llama Camelback, que es hule para renovación, es con lo que renuevan las llantas, ¿sí? En las vulcanizadoras. Y eso hacían, ¿sí? Y le iba bien, la verdad. Pero empezó a crecer la familia. Mi abuelo tuvo de su primer matrimonio a mi papá, tuvo un segundo matrimonio que tuvo una hija, ¿sí? Pero Nada más tuvo dos hijos. tuvo O dos sea, hijos. un varón que es tu papá Sí, y una hija que es tu tía. O sea, nada más tuvo dos hijos. exactamente, exactamente. Y mi papá creció, los hermanos de mi abuelo trabajaban ahí también, en esta empresa ya Tornel, y mi papá empezó mucho a empujar a mi abuelo que empezaran a hacer llantas de camión, porque el mercado era tremendo, ¿no? En los 60s, en Hulera Tornel ya fabricaban, seguían haciendo el hule para renovar, ¿qué te digo? El Camelback, y ya fabricaban cámaras, inner tubes. Los que andan en bici ahora saben de las cámaras, porque ahora ya no usan cámaras ni pasajeros, camionetas, camiones, ya traen la cámara integrada, vamos a decir así, la llanta. Pero esa tecnología no la había en esa época. En los 60s y 70s, un poquito más, todavía todas las llantas, o la mayoría de pasajeros, camión, etcétera, tractor, usaban cámaras. Y ahí las fabricaban, ¿sí? Y llantas para bicicleta. Entonces, para no hacerte el cuento largo, convencieron a mi abuelo y me dijo. Pero esta empresa seguía trabajando en paralelo cuando tu abuelo era director de la otra empresa. Sí, sí, porque no había conflicto de intereses. Firestone no fabricaba cámaras. Ok. Pero cuando mi abuelo toma la decisión de, ok, voy a empezar a fabricar llantas para camión, ahí sí dijo, aquí va a haber un conflicto de intereses. Entonces renunció a Firestone, ¿sí? Y eso fue en 1972, cuando se fabricó la primera llanta para camión Tornel.